Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. En el análisis sobre el tesoro de Hachinosu sacamos la conclusión de que había amplias probabilidades de que Kurohige fuera hijo de Rox Dishebek y Gloriosa, la que ya nos había dado a entender que estaba en esa tripulación por amor, y ahora sigue las noticias sobre lo que está haciendo el que podría ser su hijo. Pues bien, resulta que en este flashback que estamos teniendo ahora en el manga, que empezó siendo la vida de Harald, pero parece que se va a centrar ahora en Rox, ya nos han confirmado que efectivamente Kurohige es hijo de Rox. Como esta confirmación no se ha hecho de forma natural en la historia que se está contando, sino que se ha puesto la revelación directamente en un cartel, podríamos tener gran parte de lo que vamos a teorizar aquí ya en los próximos capítulos, incluida la implicación de Gloriosa. O simplemente Oda nos ha dado el dato en un cartel porque necesitamos saberlo ya y así pasar por alto la parte del romance y la madre, que no parece ser un tema que por lo general le guste mucho tratar. Pero de confirmarse que Gloriosa fue pareja de Rox, tendríamos un patrón curioso entre las generaciones de emperatrices de Amazon Lily y las de piratas legendarios. 3 generaciones atrás, Gloriosa era la emperatriz y si su romance con Rox sucedió, tendríamos que se enamoró del pirata más relevante de esa época. Aunque la verdad es que incluso aunque Rox no fuera aquel de quien se enamoró, lo que sí tendríamos es que lo hizo de alguien de esa tripulación, dado que, según ella misma explica, se fue de Amazon Lily para estar con su amado. Bueno, pues resulta que la siguiente emperatriz también encontró el amor en alguien de la tripulación más relevante de su generación. Si bien el objetivo de su amor no fue el capitán, Goldie Roger, sí lo fue su mano derecha, Rayleigh. Y esto nos lleva a la actual emperatriz, Boa Hancock, y todos sabemos de quién está enamorada, ¿no? En fin, vamos con Kurohige, que es de quien va este vídeo. Cuando murió su padre, mejor dicho, cuando Rox Dishebek desapareció y dejó de ser el capitán de los piratas Rox y por lo tanto esa banda dejó de existir, Kurohige tenía 2 añitos. Lo normal es que se hubiera quedado en Hachinosu junto con los otros hijos de miembros de esa banda pirata, como podrían ser los de Lin Lin, Perospero, Katakuri, Brulé, etc., que son mayores que él. Por lo tanto, hay muchas opciones de que Teach no volviera a ver a su padre desde entonces, pero como parece saber mucho sobre él, ya que como veremos está persiguiendo sus mismos objetivos, y no parece fácil que sean recuerdos de sus primeros 2 años de vida, tuvo que aprender esa información más tarde. Llegados a este punto, la fuente de información más probable sobre Rox Dishebek debería ser su madre, que tuvo que volver a Hachinosu tras God Valley junto con otros miembros de la banda. Sabemos que Ochoku estuvo gobernando Hachinosu hasta que fue derrotado en el incidente de Rocky Port durante el Time Skip, y ese gobierno pasó a manos del propio Kurohige. Esto es algo que hemos podido ver. Por mucho que Kurohige respeta a su padre, no tiene ningún problema en atacar a los que fueron sus nakamas para conseguir lo que quiere. Aquí derrotó a Shoku, pero antes se había cargado a Shirohige. También ha atacado el reino de Big Mom y hasta le hemos visto atacar también a Amazon Lily, el reino de su madre. La razón de este último ataque no está del todo clara. Cuando se anuncia la disolución de los Shichibukai, Kurohige parte hacia algún lugar diciendo que no va a dejar que se lo quede la marina. Luego descubrimos que fue a Amazon Lily y su objetivo era la fruta de Hancock. Yo puedo entender que si él sabe que Gloriosa es su madre y reside allí, puede atacar sin problema a Boa Hancock si también sabe cómo trata esta a la ahora anciana Gloriosa. Pero ¿por qué ir a por esa fruta de entre todas? ¿Para quién quería esa fruta? Esto siempre me ha hecho pensar que podría haber un objetivo especial para ese poder. Tal vez sea simplemente para ayudar en su intrusión a Marillos tras saber que le permitió a Luffy colarse en Impel Down. Y cuando entendió que el poder sería mucho menor en manos de otro que no fuera Hancock, cambió su objetivo por un rehén que le permitiera negociar con el gobierno mundial, Koby. Pero podría haber algo más aquí. El caso es que Kurohige podría tener mucha información de su padre y de lo que sabía, incluyendo la existencia de Imu. Si recordamos cuando explicó su plan al principio, que ya anticipaba que era para conquistar el mundo, también explicó que para ese plan necesitaba la Yami Yami no Mi, y que se unió a la tripulación de Shirohige porque pensaba que ahí tendría más posibilidades de encontrarla, y que cuando su compañero Touch la encontró, él pudo identificar la fruta porque la había visto en la enciclopedia y por eso mató a su nakama y se fugó con el poder que había estado buscando. Una razón clara para buscar la Yami Yami no Mi es que al estudiar la enciclopedia de frutas del diablo simplemente la identificó como la más poderosa, pero dada su tendencia a emular a su padre, también podría ser su objetivo porque fuera la fruta de Rox Dishebek. Yo solo veo 2 opciones para un poder de fruta de Rox: que fuera la Yami Yami no Mi, por la razón que acabo de mencionar, o simplemente que no tuviera ningún poder de fruta. Y me quedo con esta última opción por varias razones. Una es que veo opciones reales de que siga vivo.
Ya las detallaré más adelante, pero la importancia que se le está dando a este personaje y la información de cómo era, qué hizo y cuáles eran sus ambiciones me hace pensar que es para usarlo en el presente y no solo para identificar algunas de estas cosas en su hijo. Otras razones vendrían de detalles, como por ejemplo cuando los piratas Ross llegan a God Valley y parecen hablar de quién se llevará una fruta del diablo. En sus comentarios descartan a Lin Lin porque ya tiene una, pero no descartan a Rox, que ya les ha dejado atrás al ir a buscarla. O que todo lo que nos llega de su final es que fue derrotado por la alianza formada por Garp y Goldie Roger. Pero Garp siempre ha llevado a los que derrota y atrapa ante la justicia. Aunque algo nos están ocultando porque esa alianza no tiene sentido. Garp rechazó ir a God Valley por Rox y solo aceptó ir cuando le dijeron que también iba a estar Roger. Y luego allí se alía y deja que se vaya Goldie Roger, que era el que le importaba, para atrapar a Rox, que era el que no le importaba. Y si a eso le sumamos que lo hicieron para salvar a los Tenrubito en plena cacería de la población de la isla, pues como apunté en el vídeo anterior, habría una explicación a esto en que Imu hubiera poseído a Garp y Roger como ha hecho con Broggy y Dorry. Entonces sí tendría sentido. Pero para lo que nos interesa, el final de Rox D'Ishebek no está claro, aunque se anunciara su muerte. El mismo Loki, ya convertido en admirador de Rox, llega a mencionar que el gobierno mundial lo mató. Sigamos. Shirohige aceptó la petición de Tish de unirse a su tripulación, algo que no hacía fácilmente, como vimos con Oden. Así que tiendo a pensar que reconoció al hijo de su antiguo capitán, de la misma forma que identificó a Ace como hijo de Roger. Ya no porque seguramente hubiera conocido al bebé, el parecido de Tish con su padre podría haber sido suficiente. El nombre, sin embargo, se lo había cambiado. Marshall D. Tish no tiene ninguna reminiscencia a Rox D'Ishebek, solo conserva la D. Tampoco veo a Gloriosa perteneciendo a una familia llamada Marshall, así que creo que se lo cambió por completo y tampoco usó nombres de su madre como sí hizo Ace. Su plan continuó convirtiéndose en Shishibukai, solo para poder acceder a Impel Down y hacerse con una tripulación poderosa. Y luego se presentó en Marineford para matar a su antiguo capitán y adquirir el poder de su fruta. ¿Y eso último por qué? Parece bastante claro que la fruta era un objetivo válido si era conocida como la paramecia más poderosa, y matar a Shirohige era un paso necesario para ello. Pero realmente creo que hay más, que hay un cierto rencor a los antiguos nakamas de su padre por abandonarlo en God Valley. ¿Cómo no va a poder Teach creer que lo traicionaron si Kaido estaba todavía obsesionado con las traiciones de los piratas y con lo que sabemos de su vida solo podía venir de su experiencia con los piratas Rox? Kaido nos ha demostrado su admiración por Rox, ya no solo poniéndolo entre los más grandes de la historia, sino vistiendo como él, con el torso descubierto y cubriendo su espalda con la misma capa de pelo animal. El resto de compañeros de Kaido no parecían compartir ese respeto. En este último capítulo hemos escuchado a los miembros de los Piratas Rox manifestar la poca lealtad que tienen hacia su capitán. Bueno, Kurohige se encuentra en la actualidad trabajando en convertirse en rey de Hachinoso y buscando el Road Poneglyph que le falta y alguien que los pueda leer. Y antes he mencionado que existe la posibilidad de que Rox D'Ishebek siga presente en la actualidad de alguna manera. La verdad es que veo un par de opciones para ello. Una, ya la mencioné cuando analicé Los Caballeros de Dios, y es que la silueta que acompaña a la que parece Shanks en la presentación de ese grupo, y que son las únicas con detalle, tiene un peinado parecido al de Rox. Si a eso le sumamos que ya hemos visto que los miembros de ese grupo pueden dejar de envejecer, nos da una de las pocas opciones de que todavía ande por ahí, y explicaría el deseo de Kurohige de ir a Mary Joyce, que sería la razón por la que Katarina Devon se presentó en Egghead con la única misión de tocar a Saturn. También explicaría por qué se preocupa del asedio que están haciendo los revolucionarios a la Ciudad Santa, que están tratando de impedir que les llegue comida. Los objetivos de Kurohige no parecen ir en contra del gobierno mundial, al menos todavía. Querer que Hachinosu sea un reino con él de rey y que pertenezca al gobierno mundial es convertirse directamente en su aliado. De momento. La otra forma que se me ha ocurrido de que Rox siga aquí actualmente y explique que Kurohige tenga sus mismas ambiciones es más rebuscada. Sería que Rox y su hijo compartieran cuerpo. Habréis oído teorías acerca de que Kurohige sean en realidad tres personas juntas, ¿a que sí? Es el único que ha podido obtener el poder de dos frutas del diablo. Cuando se encontraron con él la primera vez en Yaya, Zoro y Luffy identificaron que eran más de uno. También se ha visto que a veces hay cambios físicos, en la cara, y se achacaría a quien está en posesión del cuerpo en ese momento. Bueno, pues esta sería una versión de esas teorías en la que en realidad serían dos personas, padre e hijo.
Y esta me gusta mucho porque no solo también responde a los misterios anteriores, dos frutas, varias personas conviviendo en el cuerpo, sino que también explica que aunque haya pequeños cambios, como los dientes que conserva, tengan la misma cara. Por ejemplo, ahora que se ha revelado el diseño de Rox, ya sabemos por qué era necesario que fuera una silueta. La cara es idéntica a la de Kurohige. También hemos visto siempre a Marshall D. Teach con esas pistolas en su cintura, y en este último capítulo del manga hemos visto cómo Rox se presenta ante Imu con una de esas pistolas. Y luego está lo que he mencionado sobre seguir el mismo plan de Rox. Cuando digo que tienen los mismos planes, me refiero principalmente a lo que hemos visto en este último capítulo. Infiltrarse en Marillos durante el Reverie, mismamente. Rox mató a un almirante por el camino. Allí conoció a Harald y quiso que se uniera a su tripulación. Kurohige tiene como miembro al gigante más grande del mundo, más incluso que un gigante ancestral, San Juan Wolf. Cuando Rox le cuenta a Harald su plan para conquistar el mundo, le explica que hay una gran reserva de oro en Hachinosu e iba a ofrecer la isla para negociar con el gobierno mundial. Eso es lo que está negociando ahora Kurohige con la vida de Garp, y si acaba siendo rey de una isla afiliada al gobierno mundial, será invitado al próximo Reverie. Rox también menciona que con Hachinosu bajo su gobierno la convertirá en un paraíso para los piratas, prácticamente las mismas palabras que usa Kurohige para explicarle a Moria en qué ha convertido Hachinosu. Y finalmente dice que con Hachinosu en su mano acabará con la marina y después con el gobierno mundial y se convertirá en el rey del mundo, que es el objetivo final declarado por Kurohige y su tripulación. Incluso Rox había llegado a ir a por las recompensas de piratas, como Kurohige hacía al principio. De hecho quería la de Luffy y cobró la de Ace. Solo con ser hijo de Rox y Shebe quedan explicados misterios como que Saturn apuntara que Kurohige era de un linaje especial o que Imu lo tuviera en el punto de mira junto a Luffy, Shirahoshi y Vivi. Pero si además hay dos personajes con físicos y pensamientos similares conviviendo en el mismo cuerpo, se explica que sus compañeros en la tripulación de Shirohige mencionaran que tiene un cuerpo especial o que nos explicaran que no duerme, ya que Teach puede dormir mientras Rox toma las riendas y viceversa. A veces lo hemos visto débil y a veces muy fuerte. Mi apuesta aquí es que fue Rox el que le hizo las cicatrices en la cara a Shams. Con respecto a cómo pueden Rox y Teach convivir en el mismo cuerpo, Oda puede salir con cualquier cosa. Se podrían aplicar aquí los mismos argumentos existentes para las teorías que dicen que son tres, o puede ser fruto de una fruta del diablo que no se haya mencionado aún y que pudiera haberse traído Gloriosa de God Valley. Porque si Rox es un caballero de Dios, ahora Gloriosa podría no saberlo. Pero si está conviviendo en el cuerpo de Kurohige, Gloriosa sí lo debe de saber. ¿Cuál de las dos opciones os convence más? ¿Caballero de Dios o dentro de Kurohige? O incluso ninguna, y que Rox está muerto y no aparecerá más en el presente. Opción que dejaría este vídeo prácticamente inservible. Sea la que sea, yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, probablemente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!